Buen día, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Que sea el Señor hoy renovando su fuerza, dándole esa fuerza del búfalo para seguir adelante. En este día que nos ha dado el Señor para gozarnos, para disfrutarlos en Él, para meditar en su palabra. Y hoy vamos a observar en su palabra qué nos trae para nosotros en este devocional en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a hablar hoy acerca del título Transformarse. Vamos a leer la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El objetivo de estos mandatos es para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, el asunto es llevar una vida que sea agradable a Dios, no una vida que le agrade a usted, sino que sea una vida que sea agradable a Dios, que este sea el centro de su voluntad. ¿Cómo se hace esto? Siendo transformados por medio de ¿qué? De la renovación de su entendimiento. Se encuentra ese principio a lo largo de la Sagrada Escritura. La transformación ocurre cuando el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mientras meditamos en la palabra de Dios. Esa es la transformación que hace nuestra vida. Cuando usted viene a la Sagrada Escritura, cuando usted medita en la palabra, comienza a hacer ese cambio en su mentalidad, en esa forma de pensar, en esa forma de actuar. Y al hacer esto, la palabra va arraigándose ¿dónde? En su corazón. Entonces ella moldea su manera de pensar y renueva su mente. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Eso es lo que cada uno deberíamos de hacer, de meditar constantemente cada día, cada semana, para que podamos ser renovados día con día. Y ese fruto que dará es de una manera bíblica de pensar. Es una experiencia transformadora de permitir que la palabra de Cristo abunde. ¿A dónde? En nosotros. Colosenses 3:16. Si desea llevar una vida que esté en el centro de la voluntad de Dios, una vida que sea aceptable para Él, entonces tiene que permitir que su mente se renueve continuamente por el poder transformador ¿de qué? De la verdad bíblica. Eso implica el impedir que se conforme a este mundo. Aquí el mundo no es la misma palabra que está en Juan. Aquí literalmente se refiere a la época, se refiere al espíritu de esta época. No permita el ser presionado a pensar o a actuar de la misma forma en la que la hace la época actual. Eso es lo que se refiere Romanos capítulo 12:1. No se amolde, no se amolden es cuando colocan toda la materia prima en un molde. ¿Para qué? Para ser aprisionado y luego ¿qué? De ahí sale una figura de acuerdo al molde. Eso es lo que describe la palabra de Dios, que usted no sea ¿qué? Amoldado a esta época en la forma de actuar y en la forma de pensar. No permita que la cultura sea quien rija sus pensamientos y sus valores. El primer siglo tenía sus formas paganas y seculares de pensar y de actuar también, al igual las tenemos hoy en esta época. Pablo dice que como cristianos no debemos dejar que nos moldeen los pensamientos y la conducta del mundo. La clave de todo eso es presentar nuestro cuerpo a Dios, no solo el cuerpo físico, sino todo nuestro ser. Debemos ofrecernos como sacrificio vivo, rendir nuestra vida. Como hemos visto, eso es lo que Jesucristo exige cuando nos dice que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz. Morimos a fin de ¿qué? De vivir. Estamos acostumbrados a pensar en los sacrificios del Antiguo Testamento como algo vinculado con la muerte.
Se mataban los animales antes de ser puestos sobre el altar para ser quemados. Esos sacrificios tenían que ser santos y aceptables a Dios y eran un acto de adoración. Pablo dice que usted debe pensar en sí mismo como ese tipo de sacrificio. Súbase al altar y ofrézcase a Dios. Muchas veces se dice que el problema con los sacrificios vivos es que sigue moviéndose para salir del altar. Usted tiene que decidir ser un sacrificio vivo que se disponga a permanecer sobre el altar, no matándose de una vez por todas, sino cada día, optando por vivir no para usted, sino para Dios. Eso dice Pablo, es vuestro culto racional, o más literalmente, su adoración lógica. ¿Quiere estar en la voluntad de Dios? Permita que se transforme su mente al ser renovada por la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra transformarse es la palabra metamorfosis, la cual significa lo mismo el proceso que hace la oruga para luego llevar un proceso en el cual sale ¿qué? Una mariposa hermosa. Así es lo que nos describe la palabra de Dios. Cuando usted se somete a la palabra de Dios, cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted medita en la palabra de Dios y la aplica, usted al final de esa metamorfosis, o sea, de esa transformación, usted va a ser una persona, un hombre y una mujer totalmente diferente, porque ha sido transformada y renovada con el poder de ¿qué? De la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Evite, mi amado hermano, en el conformarse a este mundo. Súbase al altar y sacrifíquese como una ofrenda de olor grato a Dios. Le ruego que haga eso. Como ministro de Dios le ruego que haga eso. ¿Basado en qué? Basado en toda la misericordia de Dios, que son suyas en Cristo Jesús. Él ha sido muy bueno con usted y conmigo. Es solo razonable que se ofrezca a usted mismo en respuesta a Él. Amén. Amado Padre, gracias te damos, Dios, por este mensaje, esta palabra, Señor, que tiene el poder de la transformación, de la renovación, de nuestro entendimiento, de vuestro culto racional. Que presentemos día a día nuestro sacrificio vivo, que sea agradable delante de tu presencia, oh Señor. Que día a día nos neguemos a nosotros mismos para poder caminar como es agradable y perfecto delante de ti, Señor. Porque tú nos observas desde los lugares celestiales, oh Padre eterno celestial, mirando a dónde vamos, a dónde caminamos, hacia dónde nos dirigimos. Y tú deseas que seamos ese olor agradable, ese olor grato para ti, oh Padre eterno celestial. No permita, Señor, que nos apartemos a derecha ni a izquierda, amado Padre celestial, sino por el contrario, que cada día te agrademos más y más, para cuando estemos delante de tu presencia, escuchemos esa palabra, buen siervo entra en el regazo de su Señor. Oh, qué palabras tan hermosas. Y que estemos inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Oh, gracias, amado Padre Celestial, por esas promesas tan hermosas y tan grandes, de que vamos a estar delante de la presencia tuya un día de esto, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo sea ahora y siempre con cada uno de nosotros. Amén y amén. Mis amados hermanos, les habló su siervo Denis Flores.